Comisión Anticorrupción presentó denuncia por presunto cohecho y concusión en contra de funcionarios del anterior gobierno por el caso Kaminowska. Continúa la tensión dentro del partido de gobierno que busca superar las fuertes diferencias internas que ha soportado en los últimos días. Primer mandatario Lenín Moreno se reunió con el ex candidato presidencial Paco Moncayo en el marco del diálogo nacional. En lo internacional, riña dentro de cárcel mexicana deja al menos 28 muertos. Además, enfrentamientos entre la policía y manifestantes durante la cumbre del G20. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches y gracias por acompañarnos en El Comercio TV con una nueva emisión. María Mercedes, amigos televidentes, muy buenas noches. Hay importante información para compartir con todos ustedes. Aquí empezamos. La Comisión Nacional Anticorrupción denunció un presunto delito de cohecho y concusión en la que estarían involucrados funcionarios públicos. La comisión demanda a la Fiscalía General del Estado investigue al vicepresidente de la República, Jorge Glass. La Comisión Nacional Anticorrupción se basa en información parcial que han obtenido del laudo arbitral, cuya resolución fue emitida por el Tribunal de Arbitraje del Centro Internacional para la Resolución de Conflictos, con sede en los Estados Unidos, para hablar del presunto delito de cohecho y concusión. Hoy no le vamos a dejar al fiscal que haga lo mismo lo que hizo Chiriboga en fechas anteriores. Nos archivaron todas las denuncias que habíamos hecho con la explicación. Dicen que se han configurado los elementos necesarios para que la Fiscalía General del Estado investigue a 7 personas, entre estas del vicepresidente Jorge Glass y el exministro de Electricidad y actual asambleísta Esteban Albornoz. Este último, en rueda de prensa desarrollada el miércoles, se defendió. El tribunal observa que no se presentaron pruebas directas, estableciéndose que ninguno de los funcionarios de gobierno realmente recibió o estuvo de acuerdo en aceptar los pagos ilícitos en cuestión. Por lo tanto, el tribunal no ha realizado ningún hallazgo respecto de la culpabilidad de ningún funcionario público. Por supuesto que el Tribunal de Arbitraje debe decir aquello, porque no es el competente para determinar responsabilidades o culpabilidad penal. Además, el objeto de la denuncia que fue presentado en este caso por Carno a Kaminowska fue por vicios ocultos, la rescisión del contrato por vicios ocultos, es decir, por facturación fraudulenta. Y tómese en cuenta que en este mismo párrafo que fue citado de la página 53, concluye el mismo Tribunal de Arbitraje que existieron pagos ilícitos en cuestión. Cohecho y concusión que se habría cometido a través de Kaminowska S.A. y empresas fantasmas, según denuncian, mediante la suscripción de subcontratos, para lo cual se habrían pagado coimas y poder acceder a la contratación pública. Porque la denuncia no es medio de prueba. La denuncia pone en conocimiento de una autoridad, en este caso del fiscal, y es el fiscal como autoridad el que tiene la obligación de investigar. Se estima que se pagaron $17 millones en coimas, informó Héctor Romero. El partido de gobierno busca superar las fuertes diferencias internas que ha atravesado en los últimos días. En la Asamblea solicitan que de manera urgente el presidente Lenín Moreno designe al Buró Político del Movimiento para crear un puente de diálogo directo. Tras un miércoles agitado en las filas de Alianza País, que terminó con fuertes críticas por parte del expresidente Rafael Correa en una entrevista televisiva a la forma de gobernar del presidente Moreno, este jueves el primer mandatario se limitó a emitir un tuit con una frase en la que, sin mencionar al expresidente, quedaba en claro quién era el destinatario. Decía: síndrome de abstinencia, reacción provocada por la reducción o suspensión brusca de una sustancia de la que se tiene dependencia, como el azúcar, el alcohol, las drogas o el poder. Yo no sé por qué nos preocupamos de que en las cúpulas existan diferencias. Así es la vida. Desde la Asamblea se busca superar las diferencias internas. Para esto se asegura que le han solicitado al presidente de la República una reunión urgente del movimiento para la conformación del buró político. Para que en ese buró podamos canalizar todos los temas de coyuntura y podamos tener posturas que eso irradien tanto al Ejecutivo, al Legislativo como al Movimiento Alianza País. Que esta conformación podría contribuir a solventar esas diferencias, creando un puente de diálogo directo. Para comenzar a limar asperezas y apuntar a lo que queremos.
No queremos la división, ninguna cosa, lo que queremos es apuntar al desarrollo del país. Pero en la asamblea, un grupo del partido de gobierno se mantiene en las críticas por el llamado al diálogo del presidente Lenín Moreno. Creemos que el OIF es una fuerza política muy negativa que le ha fallado al país y que no creemos que debe ser parte del gobierno. Y aunque hay amenazas como las de la legisladora Marcela Guiñaga de alejarse del partido, acá creen que eso podrá ser superado con un diálogo sincero. Nosotros creemos que este es un impasse que va a superarse y pues nuevamente reconocemos el compromiso, el historial de lucha de la compañera y esperamos pues que esa coherencia se mantenga. Líderes que fueron parte de la fundación del movimiento de gobierno también se refieren a las discrepancias. Fernando Cordero asegura que esas diferencias son superables. No hay que perderse, creo que ha habido interés exógeno a Alianza País para mostrar que estamos ya un poco al borde de las peleas, de las divisiones. Pero rechaza que se quiera involucrar al presidente Lenín Moreno con cualquier posibilidad de acuerdo con el Bucaramato. Dudo que el presidente esté involucrado en el toma y daca, que eso lo estirpamos hace 10 años. Mientras tanto, el nuevo consejero presidencial y fundador de Alianza País también se refirió a las diferencias internas en su cuenta de Twitter. Ricardo Patiño aseguraba: pido que tratemos las diferencias internamente. Estoy seguro que los principios y valores que profesamos nos permitirán superarlas. El proyecto de la Revolución Ciudadana debe mantenernos unidos. Con ese ideal superior siempre podremos entendernos y superar diferencias. Este es el ambiente que se vive al interior de las filas de Alianza País, que hoy atraviesa por una fuerte crisis interna. Informó Javier Gallo. Y un analista llegó a la conclusión de que las diferencias internas en el partido de gobierno podrían provocar una fuerte ruptura con la posibilidad de que varios legisladores abandonen las filas del partido de gobierno. El especialista analizó la situación de la tensión que se vive dentro de Alianza País. Las fuertes diferencias que se han hecho públicas entre el expresidente Rafael Correa y su sucesor Lenín Moreno podrían provocar un fuerte cisma interno en las filas de Alianza País. Así lo asegura Santiago Basabe, analista político. Pero me parece que al existir, insisto, al menos 2 o 3 sectores claramente diferenciados dentro de Alianza País, con intereses políticos y económicos diferentes, yo creo que estas tensiones son reales. La ruptura dentro de Alianza País va a tener un proceso cada vez de mayor ascenso y en eso la posición en la que quede finalmente el gobierno del señor Moreno será una cuestión de cómo se realinee políticamente. Basabe afirma que nadie se esperaba que a tan poco tiempo de asumir el poder, Lenín Moreno busque diferenciarse de manera directa del anterior gobierno. Creo que la tensión se va a mantener. El presidente Correa se ha visto que tiene todavía gente muy leal, muy cercana. Que las críticas que se vierten desde la Asamblea desembocarán sin duda en una ruptura en el legislativo, ya que existen sectores extremos que defienden al gobierno de Rafael Correa. Tarde o temprano yo creo que la ruptura es inminente porque, como decía al inicio, los intereses políticos y económicos son contradictorios entre sí. Basabe dice que el diálogo impulsado por el presidente Moreno y que ha provocado la crisis interna es una estrategia para ampliar su base política de apoyo en sectores externos al aliancismo. Es abrirse a otros actores de cara a conseguir ciertos apoyos en diferentes actores sociales, políticos y económicos de cara a lo que esperemos sea un paquete importante de reformas en el plano económico y para eso el presidente requeriría tener ciertos aliados que no necesariamente están cerca de Alianza País. Son las conclusiones a las que llega este experto en temas políticos ante la situación de crisis que vive el partido de gobierno. Informó Javier Gallo. No existiría un impedimento legal para que el expresidente Rafael Correa abandone el país, pese a los pedidos presentados ante la Fiscalía General del Estado. Son 2 los pedidos presentados ante la Fiscalía General del Estado para solicitar se impida la salida del expresidente Correa del país. La primera petición fue realizada por el movimiento político Unidad Popular, mientras del más reciente fue entregado por la asambleísta del movimiento Creo, Janine Cruz. Las 2 solicitudes coinciden en que el exmandatario debe permanecer en el país durante las investigaciones en torno a los presuntos casos de corrupción de Odebrecht en Ecuador. El llamado es al fiscal. Nosotros como asambleístas estamos preocupados. Se iniciaron las indagaciones fiscales el 19 de mayo y no el 1 y 2 de junio como nos hicieron creer. Sin embargo, para el constitucionalista Arturo Moscoso, las peticiones carecerían de sustento legal, ya que no existen pruebas que vinculen a Rafael Correa con el caso Odebrecht. No están vinculadas al proceso, no están en calidad ni de
procesados, ni de testigos, ni de ninguna otra índole. En esa medida, el fiscal es poco lo que puede hacer. A una persona le pueden impedir ausentarse, si no está procesada, únicamente 8 horas. El ex jefe de Estado tiene previsto viajar a Bélgica con su familia este 10 de julio, país donde se radicará de manera indefinida, informó Sofía Vintimilla. Y el presidente Lenín Moreno se reunió con el ex candidato a la presidencia Paco Moncayo como parte del diálogo nacional. Moncayo cree que es acertada la propuesta del primer mandatario. El presidente Lenín Moreno se muestra empeñado en reforzar los diálogos con todos los sectores sociales y personajes de nuestro país. Esta vez se reunió con el general en servicio pasivo Paco Moncayo, quien también le apostó a la presidencia en las últimas elecciones. Creo que su presencia, cuando requiramos él o nosotros dialogar acerca de temas importantes para la patria, va a ser muy importante, porque sí, Paco que nos va a decir la verdad, sobre todo, y la va a decir con integridad que se caracteriza. Muchas gracias, me gusta estar contigo, felicitaciones. No puedo menos que desearte todo lo mejor, porque lo mejor para ti va a ser lo mejor para todos los ecuatorianos. Encuentro que no duró más de 1 hora. A la salida, Moncayo informó que el diálogo se centró en seguridad y consumo de drogas. Hemos hablado sobre la presentación de un trabajo académico para retomar la idea de una ley de seguridad ciudadana. Moncayo cree que el llamado al diálogo es una decisión acertada del actual gobierno. No siempre habrá acuerdo en todos los temas, pero dialogando todos los sectores de este país, como yo decía en la campaña, sintiéndonos todos ecuatorianos, cobijados bajo la misma bandera, es que podemos sacar adelante al país. Moreno también se reunió con representantes del Consorcio de Consejos Provinciales, Asociación de Municipalidades del Ecuador y gobiernos parroquiales. Con ellos se trató el presupuesto. Hemos hablado sobre la posibilidad de la delegación de vías, si estas pueden tener la posibilidad de peajes en las diferentes provincias. Hemos hablado también sobre algunas otras tasas que pudieran tener como ingresos los gobiernos provinciales y permitir esa dependencia, o más bien garantizar ya no esa dependencia del presupuesto nacional. También tratamos temas como el cobro de la tasa de recolección de basura y bomberos, que lo hemos venido siempre haciendo a través de las empresas eléctricas. Eso ya hay una disposición bien clara del señor presidente Lenín Moreno, que se lo va a seguir haciendo de manera indefinida. Informó Héctor Romero. Y bien, a esta hora en vivo nos enlazamos con nuestra compañera Adriana Rojas desde la Asamblea Nacional, donde se desarrolla la sesión para un segundo debate de la ley paraísos fiscales. Adriana, muy buenas noches. ¿Cuál es el informe que nos puedes dar a esta hora y también qué dice la oposición? Adelante. María Mercedes, amigos televidentes, muy buenas noches. Efectivamente, nos encontramos en la Asamblea Nacional. A esta hora y desde las 4 de la tarde, el Pleno del Legislativo continúa en el debate del segundo y definitivo debate de la normativa que prohíbe el ejercicio de funciones a cualquier dignidad de elección popular o de un servidor público que posea capitales en paraísos fiscales. Este proyecto estipula que aquellas personas que actualmente ejercen cargos públicos y disponen de bienes offshore tienen como plazo máximo hasta marzo del 2018 para presentar una declaratoria juramentada ante la Contraloría General del Estado en la que señalen que dejaron de poseer bienes en paraísos fiscales y en caso de no hacerlo podrían ser sancionados con destitución, cese de sus funciones, sumario administrativo o incluso un juicio político. La legisladora Marcela Aguinaga y presidenta de la Mesa Legislativa de Justicia que trató esta normativa al inicio de este debate señaló cuál es el objetivo de esta normativa y para quién está dirigida. Escuchemos parte de sus declaraciones. Esta ley, quiero decirlo con absoluta categoría, no persigue empresarios o funcionarios que en su momento fueron honestos y que por alguna situación tuvieron dineros fuera, por alguna inversión que realizaron, o aquellos ciudadanos que depositan lícitamente sus capitales en cualquier país del mundo. Esta ley lo que provoca es que se persiga aquellos dineros de origen ilícito, de dineros mal habidos, y en especial de los dineros de los servidores públicos
que traicionan la confianza, el encargo que le dio el pueblo ecuatoriano. Quienes apoyan a los paraísos fiscales, y escúchese bien, y en especial a la bancada de Creo Suma, quienes apoyan a los paraísos fiscales, lamentablemente, son los que están a favor de la corrupción. El líder del movimiento Creo y ex candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, adelantó el día de ayer que su bloque de asambleístas votará en contra de esta normativa, lo que fue ratificado por la legisladora Lourdes Cuesta. Ella señaló y cuestionó esta normativa y dijo que tiene una clara declaratoria. Escuchemos parte de sus declaraciones. Mire, dentro del articulado de esta ley, que claramente lo voy a decir con sus nombres y apellidos, fue creada por persecución política del expresidente de la República a Guillermo Lasso. Ese fue el único objetivo de esta ley. Creo votará en contra. Nosotros votaremos en contra, por supuesto. Por su parte, el legislador también de oposición, Guillermo Celi, director de Suma, que el movimiento que llegó en alianza con el movimiento Creo, él señaló que estará a favor del pueblo, lo que él decidió en las urnas en las pasadas elecciones, por lo cual ellos votarán a favor de esta normativa. Escuchemos sus declaraciones. Indiscutiblemente que aquí hay dos temas que son fundamentales. El primer tema, que el pueblo ecuatoriano votó en contra de que mandatarios tengan dineros en cuentas en paraísos fiscales o de compañías. En ese sentido, nosotros consideramos de que no se puede dedicar un tema a una persona, y esto lo podría llamar Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, a la luz pública, ha señalado que él tiene un banco en Panamá y que su hijo lo administra. A la luz pública, quienes deben de determinar de dónde han sacado los recursos son estos señores que hoy día tienen instrucciones fiscales y tienen acciones penales. Pero nosotros definitivamente, al existir ya un mandato popular en las urnas, vamos a votar como ha votado el pueblo ecuatoriano el día 2 de abril. A favor. Una de las particularidades de este proyecto de ley es que, de ser aprobado, no tendrá efecto retroactivo. Recordemos que es una normativa que fue impulsada por el expresidente Rafael Correa y que fue aprobado en las urnas en las pasadas elecciones con más del 50% de la votación de los ecuatorianos. Esta es la información que les proporcionamos a esta hora desde la Asamblea Nacional, y de ser necesario nos volveremos a alisar con ustedes. Regresamos a estudios con más información. Buenas noches. Un nuevo enlace oportuno. Gracias, Adriana, por esta completa información. Seguimos con más. El Gobierno Nacional estableció mediante decreto la reforma del artículo 59 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, que establece el pago a través de bonos de pensiones jubilares. Anteriormente se exceptuaba de esta forma de pago a los jubilados mayores de 70 años. El gobierno pagará parte de las pensiones jubilares con bonos. Así lo establece el decreto ejecutivo 059 que expidió el presidente Lenín Moreno este 4 de julio. El artículo 289 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público fue reformado y ahora establece que el Estado podrá pagar en bonos dichos beneficios en caso de no contar con los recursos suficientes. Podrá pagarse un porcentaje en efectivo y la diferencia en bonos. Dichos bonos tendrán un interés y plazo preferenciales y podrán ser negociados libremente. Anteriormente el inciso establecía el pago en bonos, pero se exceptuaba a las personas mayores de 70 años. Ahora, todos los jubilados podrán recibir su pago en bonos. En días anteriores, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, y el de Finanzas, Carlos de la Torre, mantuvieron algunas reuniones para definir la fecha y el pago de la deuda y manifestaron que quienes recibirían el pago inmediato serían los mayores de 70 años y para ello se adquiriría un préstamo de $150 millones con los organismos multilaterales y de no conseguirlo, se buscarían otros mecanismos, pues según lo expuesto por las autoridades, la deuda asciende a los $1.123 millones. El decreto además establece que el Ministerio de Trabajo, previa coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, normará por acuerdo la forma de pago en un plazo máximo de 30 días, informó Alison Corral. Un sospechoso de haber participado en el crimen de un taxista fue detenido en el sur de Quito. El cuerpo de la víctima fue encontrado meses atrás en una quebrada en el sector de Pintac. El cadáver fue encontrado el pasado 18 de abril del año en curso por un morador del barrio Santa Teresita de Pintac. Cuando caminaba por la calle principal se percató que un cuerpo estaba en el fondo de la quebrada. Un trabajador del vecino que trabaja en la parte de arriba ha pasado por aquí a 7 de la mañana y a lo que momento que pasa por ahí lo ve.
En ese día la policía indicó que aparentemente se trataba de los restos de una persona reportada como desaparecida, cuyo taxi fue encontrado en el sur de Quito. Las investigaciones a cargo de la DINASED arrojaron resultados. El cuerpo fue reconocido y luego de algunos meses lograron ubicar a uno de los presuntos sospechosos de haber participado en el crimen. En coordinación con CIPROVAC, Criminalística y DINASED, se logró encontrar una huella de dactilar en un vehículo que en primera instancia fue sustraído. En horas de la noche, con la orden de captura y en coordinación con la Fiscalía y elementos del GOE, allanaron un inmueble ubicado en el sur de Quito. Para cumplir con la diligencia judicial, el sospechoso Marco Antonio N. fue sorprendido al interior de su vivienda, en donde se allanó y se encontró varios indicios que se pueden relacionar al asesinato. La casa fue revisada minuciosamente en busca de evidencias que ayuden a sustentar el proceso. Criminalística fijó algunas pertenencias que serán sometidas a pruebas de laboratorio. Con el taxista de Pinta, a él se le encontró las huellas, es por eso que nosotros pudimos localizarlo y también tener la identidad de él. Hoy del sospechoso. El detenido cuenta con antecedentes y en base a técnicas científicas en el vehículo encontraron algunas huellas que coincidirían con las del sospechoso. De acuerdo a las investigaciones realizadas, se conoce que el móvil habría sido el robo. Varios indicios de un trabajo técnico amparados con el cotejamiento de huellas dactilares. El cuerpo, de lo que tenemos entendido, fue abandonado en una quebrada en el sector del Valle de los Chillos, Pinta. Ese es del modus operandi, donde que ya hemos encontrado alrededor de 3 cadáveres y de 3 taxistas. Entonces estamos tras la pista porque es una banda. Las investigaciones y diligencias continúan, buscan al segundo sospechoso para aclarar el hecho de sangre y que los responsables del crimen respondan a la justicia. En Quito informó Iván Casarín. Y agentes de la Dirección General de Inteligencia desarticularon una presunta banda delictiva que operaba en el sur de Quito. 4 personas fueron detenidas, una de ellas tenía en vigencia una boleta de captura. La alegría les duró poco, no lograron bloquear el circuito cerrado de televisión y todo el accionar quedó grabado por las cámaras de seguridad. Varios sujetos ingresaron al local y luego de someter al dueño, empacaron lo que más pudieron. Se llevaron ropa de marca, además de aparatos electrónicos. En el cual se les pudo encontrar con mercadería aproximadamente valorada en unos $5.000. El dueño del local fue metido en el baño, le dieron un cachazo en la cabeza. Lo que no sabían los amigos era que por las denuncias de los constantes robos, agentes de la DGI caminaban por la zona y ante la alerta del perjudicado empezaron a moverse, logrando ubicar a uno de ellos en el sector de la Quito Sur y empezó el operativo. Nosotros dimos persecución conjuntamente con todas las unidades de la policía. Llegaron hasta la Ciudadela, el ejército, donde ubicaron a otros 3 sospechosos, quienes al percatarse de la presencia de los policías no dudaron en escapar. Corrieron algunas cuadras, pero más pudo el accionar de los uniformados. Uno de ellos, al momento de proceder a su captura, quiso tratar de sacar el arma de fuego, lo cual fue neutralizado por la presencia de policía. Uno de los detenidos cargaba en su cintura un revólver con 6 cartuchos. Luego de verificar nombres, se toparon con la noticia que tenía una boleta de captura extendida por el juzgado de lo penal de Cotopaxi. Pero no era todo. Humberto Marconi hace poco recuperó su libertad. Uno es alias Cabeza de Elefante. Hace 6 meses salió de la cárcel del Turi, tiene antecedentes. Los detenidos presuntamente eran integrantes de una banda delictiva dedicada al asalto a mano armada a locales comerciales. Serían los responsables de una serie de robos cometidos en los últimos meses en el sur de Quito. Es una red delictiva que se dedicaba al asalto y robo de locales comerciales. Operativo Lanza 5 que permitió la incautación además de un vehículo, celulares, 3 artefactos electrónicos, relojes y dinero en efectivo. En Quito informó Iván Casarín. Una presunta organización dedicada al robo de domicilios fue desarticulada. Televisores, armas de fuego, celulares y un vehículo fueron decomisados. 3 personas fueron detenidas. Un nuevo golpe a la delincuencia fue ejecutado por la unidad especializada CIPROVAC de la Policía Nacional. En esta ocasión, una presunta organización dedicada al robo a domicilios fue desarticulada al norte de la capital. Varias evidencias demostrarían el accionar delictivo de esta banda. El resultado que logramos el día de hoy operar en flagrancia, logramos 11 televisores recuperados, varios LCDs, un polígrafo, varios controles remotos y más indicios que van a ser utilizados
para sostener la detención. Igualmente tenemos un vehículo reportado como robado. La fiscal de turno, quien avaló el operativo, señaló que toda la evidencia fue decomisada al no haber podido ser justificada. Lo que alega el señor es que se dedica a la compra y venta de electrodomésticos. No ha podido justificar. 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana y un ecuatoriano, quien registra antecedentes, fueron detenidos para investigaciones. Al interior del domicilio encontramos 2 armas de fuego. Presumiblemente podemos detallar de que se dedicaban al asalto y robo a personas, así como también al robo a domicilios. El accionar de esta organización habría delimitado sus operaciones en el sector del Valle de los Chillos. Las múltiples denuncias recibidas permitieron que tras las investigaciones respectivas se haya podido detener a sus integrantes. Informó Miguel Ángel Bedoya. La policía destruyó 2 sembríos de plantas de coca en la zona fronteriza de la provincia de Esmeraldas. Al menos 10.000 plantaciones fueron eliminadas. El dato llegó a los agentes de la unidad de químicos de la policía antinarcóticos. Por varias semanas los agentes manejaron fuentes y analizaron la información para ingresar al sitio. Luego de navegar por más de 30 minutos, las unidades policiales llegaron hasta un punto de donde tenían que seguir abriendo trochas. En medio de la espesa selva, ubicaron 2 hectáreas con cultivos silvestres de plantas de hoja de coca. A través de tareas de investigación, hemos podido detectar e identificar algunos sembríos de hoja de coca en la provincia de Esmeraldas. Por la cercanía con la frontera y considerando que en el vecino país de Colombia operan grupos irregulares, la seguridad fue respaldada desde el aire. Las 2 hectáreas estaban camufladas bajo enormes árboles. Agentes del grupo GEMA y policías antinarcóticos, ayudados con machetes, erradicaron de raíz las plantas. Son plantas grandes, de aproximadamente 3 metros, que se puede determinar y se puede verificar que han sido cosechadas. Hablan que se trataría de un cultivo silvestre, que de una u otra forma estaban siendo cuidados por gente que vive en lado colombiano. Saben que por cada saco de hoja de coca pagan $500. Es decir, un sembrío bastante rentable. Estos son sembríos esporádicos, me imagino que ha de haber existido en años anteriores y que obviamente la gente del sector lo que hace es recoger las hojas de coca para venderlas. La policía reiteró que en Ecuador cultivo que aparece, cultivo que es reducido a cenizas, muchas veces nuestro territorio es utilizado por extranjeros para actividades ilícitas, especialmente en zonas asentadas en línea de frontera, donde el acceso es difícil. No existe plantaciones que sean consideradas como tal, simplemente son que alguna vez alguna persona la sembró y que obviamente nosotros logramos detectar. Operación Golondrinas, que permitió que 10.000 plantas queden reducidas a cenizas. Informó Iván Casamín. Durante un operativo de rutina, los policías del Grupo de Operaciones Motorizados detuvieron a un ciudadano con 3 paquetes que se presume sería pasta base. La aprehensión se realizó en el sur de la capital. Al sur de la capital, cerca de Quitumbe, un ciudadano fue detenido por la Policía Nacional al encontrar en su poder una sustancia sujeta a fiscalización. Nos encontramos haciendo un operativo de rutina a la altura de la Mirañá. Entonces el ciudadano, al ver una actitud nerviosa, ve la presencia policial y trata de salir huyendo. Entonces se le aborda, se le hace un registro minucioso y se le encuentra la sustancia ciudadana. Fueron 3 paquetes de una sustancia blanquecina. Aproximadamente creo que corresponden a unos 2 kilos y algo más. Es una sustancia color blanquecina, posiblemente pueda corresponder a pasta base, pero mientras no se realicen las pericias técnicas no podemos aseverar exactamente de qué tipo de droga es. Según informó el detenido, su trabajo consistía solo en trasladar la sustancia. Supo indicar que le iban a entregar los $100 por trasladar, pero nada más. El hombre de 32 años y las evidencias fueron llevadas ante las autoridades correspondientes para las investigaciones del caso. En Quito, informó Andrea Valareso. Por circunstancias que están bajo investigación, Julio Brito, exconcejal del municipio de Loreto, en el sur de Orellana, murió luego de caer con su vehículo a las aguas del río Zuno. El carro inexplicablemente se deslizó por un costado del puente ubicado en la vía Loreto-Ávila.
Por causas que están bajo la lupa de los investigadores por lo inexplicable de cómo sucedió, una camioneta de propiedad de Julio Brito, ex concejal del municipio de Loreto, en el sur de Orellana, quien la conducía, cayó al río Suno en la vía secundaria que va hacia la comunidad de Ávila Huiruno, muy cerca de la cabecera cantonal. Brito nunca salió del vehículo y su cuerpo fue rescatado luego de varios minutos. Al momento solo la única información que manejamos es lo que indicaron, que había un vehículo que se había caído al río, nunca informaron si es que había personas adentro, no sabíamos de quién era. Centenares de personas se aglomeraron en el puente junto al cual se precipitó el vehículo, siguiendo de cerca la dura tarea de los rescatistas, bomberos, policías y habitantes del sector, que vieron dificultada su tarea por cuanto el río estaba crecido y sus aguas turbias. En el momento como el río también estaba creciendo, entonces se dificultó un poco las tareas de rescate, por eso es que primero se procedió a arrastrar el vehículo por lo menos a la orilla para que esté un poco más seguro. Se conoció que durante varios minutos el carro estaba estacionado en el acceso al puente y luego, por circunstancias no determinadas aún, siguió su camino directo al cauce del río. El lugar donde se realizó, donde se dio el hecho, no amerita como para que se haya dado la pérdida de vista. Trascendió que años atrás la víctima de 50 años de edad habría sufrido un infarto y presumen que pudo haber sufrido otro el momento en que conducía. Todo se determinará con las pericias forenses durante su autopsia. Desde la provincia de Orellana informó Carmita Argotti. 30 femicidios se han registrado en nuestro país en lo que va del año. Más adelante tendremos una segunda entrega sobre este tema. No se lo pierda. En los últimos días se desató la polémica en la Universidad Yachai-Tec tras la salida de 6 autoridades académicas por políticas de austeridad. Más allá de eso, conozcamos cómo funciona este centro y la cantidad de alumnos que tiene, de qué países provienen los profesores, cómo viven los alumnos. A continuación, un informe. Desde que comenzó a funcionar en el 2014 hasta este año, la Universidad de Yachai-Tec subió su presupuesto y pasó de 5 a 15 millones. Con ello también subió el número de estudiantes, pasando de 766 en el 2016 a 1010 este año. Hay alumnos de las 24 provincias del país. El 95% de ellos vive en las residencias, donde tienen todas las comodidades. Bueno, la convivencia es un poco de trabajar por no tener problemas con el resto. Entonces, en base a eso, podemos hacernos horarios para poder cocinar, para poder limpiar, dividirnos las partes de la casa y todo, pero sobre todo se trata en tratar de no molestar a la otra persona y en tratar de tener respeto y afecto con todos los que vivimos al final. Comenzar una vida más independiente, fuera de la vida con los papás. En la actualidad, Yachai-Tec cuenta con 125 profesores. La mayoría son ecuatorianos y de otros países como Cuba, Venezuela, Argentina, España, entre otros. Ellos cuentan sus vivencias. Trabajo con grupos de investigación en algunas investigaciones relacionadas con efectos biológicos de la radiación solar aquí en la universidad. Procedo de Venezuela, estoy aquí desde el año 2014, estoy impartiendo el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Los profesores de Yachai-Tec tienen publicaciones en revistas indexadas. Mi maestría del doctorado, tengo 12 publicaciones. Mi tema principal del doctorado son polímeros microporosos. La universidad es parte de la ciudad del conocimiento. Se prevé que hasta el 2040 esta sea conocida como una urbe planificada con población universitaria, investigativa e industrial. El rector de Yachai-Tec, Carlos Castillo, cuenta que todavía faltan por construir laboratorios. Pues faltan de completar algunos laboratorios de enseñanza y los de investigación. Construir un laboratorio de investigación probablemente lleva por lo menos $5 millones. Uno, sí. Yo creo que vamos a necesitar como 3 o 4 y los de investigación, los de enseñanza son más económicos. Reportó Diego Bravo. Las autoridades realizaron una evaluación sobre el examen Ser Bachiller. En ella se determinó que el porcentaje de ausentismo disminuyó considerablemente, lo que para los representantes de la CENESID sería un indicativo de las políticas públicas tomadas por el presidente Lenín Moreno. Más de 242.000 personas rindieron el examen Ser Bachiller, el mismo que tiene doble objetivo: el primero, alcanzar el título de educación media, y el segundo, un cupo para la universidad. Que no hay un puntaje, digamos, mínimo de acceso a las carreras. Los chicos y las chicas que postularon por esa carrera entran con las notas que sacaron en el examen.
Entonces se van llenando en función del número de cupos que las universidades ofertaron. Entonces no hay un puntaje específico, sino en realidad depende del puntaje en general que sacaron los chicos y las chicas y la cantidad de ellos que en este caso postulan por esa carrera específica. Entre los datos presentados, se analizó la disminución del porcentaje de ausentismo. Asistieron a rendir las pruebas en este periodo, esto implica un 83% del total, que es una asistencia, como ya digo, histórica. Muy importante durante este proceso, es un dato del que estamos muy contentos y que responde justamente a una política que creemos que responde a la expectativa de chicos y chicas ante el anuncio de nuestro presidente Lenín Moreno de mejorar las condiciones de acceso a la educación superior. Además, se puntualizó que los estudiantes de tercer año de bachillerato, quienes no aprobaron el examen, tienen otras oportunidades. Los chicos que no logren un 7 en el promedio ponderado tienen la opción de dar un examen supletorio 15 días después del examen. Esto quiere decir que los chicos que no logren ese 7, el 18 de julio, van a rendir el examen supletorio. Desde el CONADIS se criticó la infraestructura y la falta de accesibilidad para personas con discapacidad a las distintas unidades educativas donde se rendía el examen. Donde no se verifican las accesibilidades para las personas con discapacidad, donde ha estado en silla de ruedas y tiene que subir 700 gradas para poder dar una prueba. Es preocupante que el 0.59% del total han aplicado la prueba, o sea, de personas con discapacidad. Eso es muy pequeño. Desde la CENESID se trabaja con las universidades para aumentar el número de cupos. En Quito, informó Andrea Valareso. Los familiares de David Piña, sentenciado por participar del asesinato de Karina del Pozo en el 2013, acudieron hasta la presidencia para entregar al actual mandatario Lenín Moreno una solicitud en la que solicitan que se reactive el caso para demostrar su presunta inocencia. Este jueves, el padre de David Piña, uno de los jóvenes que fue sentenciado por participar en el asesinato de Karina del Pozo en el 2013, acudió hasta la presidencia junto a familiares y su abogado para entregar una carta redactada por Piña para el actual mandatario. El propósito de la misiva es solicitar su traslado de la cárcel en La Tacunga, donde actualmente permanece, hacia la cárcel 4 en Quito. Por dos situaciones básicas en esta. Una, por motivo de la violación de la que fue víctima David, tuvo o tiene problemas médicos en sus intestinos, uno, y dos, porque está en riesgo su vida. Él está explicando todo lo que le ha sucedido, todo lo que le ha pasado, el por qué está involucrado y el por qué es inocente. Lo que piden además es que el caso sea reabierto para aportar nuevas pruebas que dicen constatan la inocencia de Piña. Bueno, se encuentra con una sentencia ejecutoriada y el único camino que nos queda en la vía legal es un recurso de revisión. Este recurso de revisión en materia jurídica trata de que se reabra o se reaperture el caso para que pueda ser analizada una prueba nueva que nosotros presentaremos para que se pueda obtener la verdad cierta dentro de este proceso. Según lo manifiestan, el joven no habría estado presente el momento en que se gestó el fatal asesinato de Karina. Nosotros estamos analizando varias pruebas que no se presentó dentro de la audiencia de juzgamiento, que si bien es cierto que la practicó a través de pericias, pero esta constituye nada más en una evidencia que no fue aportada dentro de la audiencia de juzgamiento, por lo tanto es una prueba nueva. Además que hemos tenido contacto con un perito del exterior que nos va a hacer un peritaje donde vamos nosotros a demostrar la inocencia de David. Y es que el 20 de febrero del 2013 generó gran conmoción la noticia de que una joven de 20 años habría sido violada y posteriormente brutalmente asesinada por sus propios amigos luego de una fiesta. Después de este hecho, las investigaciones se intensificaron y todo arrojaba que 3 muchachos habrían sido los autores del fatal hecho. Ellos fueron procesados y sentenciados a 25 años de prisión, informó Alison Corral. Y lo que les habíamos ofrecido frente al aumento de femicidios en el Ecuador, las autoridades del gobierno y representantes de diferentes partidos y movimientos políticos se han trazado el objetivo de crear proyectos que buscan eliminar la violencia en contra de la mujer. De los 60 casos de femicidio que se han registrado en Ecuador en lo que va del 2017, la gran mayoría de las muertes violentas e intencionales de mujeres serían la expresión extrema de relaciones de violencia, control y abuso que establecen los hombres sobre la población femenina. Lo que pasa es que la mujer está totalmente expuesta, desprotegida,
hasta que caen en manos de estos psicópatas, por decirlo así, que matan a mujeres y cometen el delito de feminicidio. Los supuestos móviles que conllevarían al femicidio serían los celos, infidelidades, negativa de las mujeres a mantener relaciones íntimas o la decisión de la mujer a terminar una relación afectiva. Una mujer que es insultada, que es maltratada psicológicamente, es la alerta o el preludio de que va a ser atacada físicamente y que probablemente pierda la vida. A decir del titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, el incremento en la frecuencia de violencia intrafamiliar y femicidio ha aumentado visiblemente. En el año 2015 se producía un femicidio cada 7 días. En el año 2016 se producía un femicidio cada 5 días. En lo que va al año 2017 se produce un femicidio cada 3 días. Además, mencionó que la Corte Nacional de Justicia ha enviado a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas legales que permitirían tener procedimientos expeditos para enfrentar y frenar esta problemática. Hay un procedimiento expedito para sancionar la violencia física cuando esta es contravencional. Pero cuando esta violencia se convierte en un delito, ahí ya no hay un procedimiento expedito. Esa es la reforma que hemos planteado y estamos de acuerdo con los colectivos de mujeres. Por su parte, Luis Fernando Torres, miembro de la Comisión de Justicia, mencionó que esta problemática se debe a que las mujeres están desprotegidas, por lo que se están trabajando en creación de normas. Se están tratando de desarrollar normas que permitan que la mujer, que es objeto ya de una amenaza, tenga toda la protección para que la amenaza no se convierta en realidad y muera en manos de un asesino en serie de mujeres. Tanta es la preocupación de las autoridades pertinentes de querer frenar la violencia contra las mujeres, que en la mayoría de los casos terminan en femicidio, es que Cintia Viteri del Partido Social Cristiano, en su reunión con el presidente Lenín Moreno, presentó un proyecto para que sea tomado en cuenta. Le acabo de plantear al presidente que deben existir jueces especializados de violencia familiar. La violencia de género está castigada por la Constitución y prevé penas para las personas agresoras. Por eso la importancia de que las mujeres denuncien cualquier tipo de violencia. Informó Patricia Aldaz. Cifras alarmantes, Javier, amigos televidentes, de un tema complejo. Hacemos un llamado a las mujeres que a la primera agresión pongan la denuncia correspondiente. Y eso es lo importante, María Mercedes, que la denuncia se presente, porque en muchos de los casos las mujeres permanecen en silencio. Seguimos con. Empezaron las vacaciones. El patinaje artístico es también una opción para este verano. Un grupo de argentinos profesionales en esta disciplina abren la posibilidad de cursos vacacionales para que los pequeños de casa se diviertan practicando este deporte. El Colegio Mediterráneo, ubicado en Carcelén, y el Colegio Ecuatoriano Suizo serán las sedes para que decenas de pequeñas aprendan a patinar. Es que un grupo de profesionales en esta disciplina provenientes de Argentina han organizado cursos vacacionales para que los pequeños de casa disfruten del verano haciendo deporte. Nuestro patinaje es artístico, entonces se les enseña mucho a bailar, a expresarse, las figuras que sean elásticas, y además los niños ya una vez que van avanzando se les enseña saltos y trompos, le decimos que son los giros, que los pueden hacer con 2 pies, con un pie. Los lunes, miércoles y viernes las clases se realizarán en el Colegio Ecuatoriano Suizo, mientras que los martes, jueves y viernes en el Mediterráneo. El horario será de 9 a 11 de la mañana y los padres de familia podrán elegir el lugar donde prefieran realizar los entrenamientos. Puede estar en los dos si quieren estar todos los días con el vacacional, o pueden estar solo aquí en Carcelén o en el Mediterráneo. Los requisitos para participar son pocos: pagar el rubro del mismo, ser mayor a los 4 años de edad y, sobre todo, tener muchas ganas de aprender. Es un deporte extremadamente bonito, te diviertes, te ayuda a la concentración y coordinación. En el curso se les enseñará técnicas de patinaje artístico y se combinará con baile, cine y teatro. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar en los lugares de entrenamiento mencionados o comunicándose a los teléfonos 099-2693-917 o al 098-730-1952. En Quito informó Andrea Orbe.
19:39, momento de una pausa comercial, pero al volver, noticias internacionales. 28 reos murieron tras un enfrentamiento entre bandas en el interior de una cárcel en México. Eso al volver. Con estas imágenes que muchos quedarán contentos, nos despedimos, Javier. Es momento de despedirnos, amigos televidentes. Muchas gracias por habernos acompañado. Sigan con la sintonía de Televicentro. Que descansen. Muy buenas noches.